Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar acerca de las tablas cruzadas o de contingencia. Aquí tenemos el índice, donde se va a ver una introducción, el marco teórico, el desarrollo, la aplicación, las conclusiones, fuentes y anexos. Bueno, para empezar, esta es una técnica estadística clave para analizar datos categóricos. Permiten representar la relación entre dos o más variables cualitativas mediante una estructura en filas y columnas que muestra la frecuencia conjunta de sus categorías. Estas son útiles tanto para describir datos como para aplicar pruebas inferenciales, como la chi cuadrada, ayudando así a validar hipótesis y tomar decisiones. Su principal ventaja es la facilidad de interpretación. Ahora vamos a hablar del marco teórico. Primero tenemos que ver qué es un estudio de casos y controles. Es un diseño epidemiológico observacional que parte del resultado, presencia o ausencia de una enfermedad, para investigar retrospectivamente si los sujetos estuvieron expuestos o no a un factor de riesgo. Después tenemos que ver qué son las tablas cruzadas o de contingencia. Esta es una herramienta estadística que se utiliza para analizar la relación entre dos variables categóricas. Son matrices que muestran la distribución conjunta de los valores de ambas variables, facilitando la identificación de patrones, asociaciones o dependencias entre ellas. Como fundamento estadístico tenemos la ODS ratio, que son razones de monomios. Es una medida de asociación que compara la probabilidad de exposición entre los casos y los controles. Se calcula como la siguiente fórmula, donde A representa el número de expuestos entre los casos, B el número de expuestos entre los controles, C no expuestos entre los casos y D no expuestos entre los controles. Tenemos la prueba de chi cuadrado. Esta evalúa si hay una asociación significativa entre dos variables categóricas. Un valor P menor a 0.05 indica asociación estadísticamente significativa. Se calcula como la siguiente fórmula, donde 0 es la frecuencia observada en cada celda de la tabla. E es la frecuencia esperada, calculada como fila por columna entre el total. Y tenemos la V de Kramer. Esta mide la fuerza de la asociación entre dos variables categóricas. Su valor varía entre 0, ninguna asociación, y 1, asociación perfecta. Bueno, ahora vamos a continuar con el desarrollo, que pues el objetivo de eso es determinar si existe una asociación entre la exposición y la enfermedad. Vamos a acomodar las variables y los datos dentro del programa. Seguido, pues de acomodar los datos, se va a verificar si al seleccionar los casos y controles de la variable sexo se han distribuido de manera similar en ambos grupos. Y para ello, pues se va a realizar un análisis donde se van a enfrentar entre la variable H y M, donde esa nos va a definir quiénes son los casos y quiénes son los controles, con la variable del sexo utilizado en las tablas cruzadas, en donde, bueno, aquí se va a ver que tenemos 10 variables: sexo, sensibilidad, caos, prevalencia de caries, antibiótico en el primer año de vida, infecciones en primer año de vida, igual, otitis en primer año de vida, si su madre tuvo un parto prematuro y si fue fumadora. Mm, las medidas todas son nominales, excepto la de caos, que esta es una escala. Y pues tenemos a tener 378 datos en este caso. Siguiente. Bueno, ya que estén los datos en el programa, vamos a irnos a la pestaña de analizar y vamos a seleccionar estadísticos descriptivos. Ya después de ahí, nos vamos a ir a la tabla de contingencia, o también llamadas tablas cruzadas. Y ahí vamos a seleccionar las variables. En este caso, primero vamos a seleccionar H&M y sexo, y se van a colocar en el recuadro de columnas, y el H&M y sexo se va a poner en el recuadro de filas. Ya que están esas dos variables dentro de los recuadros, se va a proporcionar nuestra tabla cruzada, donde nos iremos donde dice estadísticos para seleccionar los datos adicionales que vamos a necesitar. En este caso, pues se va a aceptar todo.
Siguiente. Y cuando estemos ahí, vamos a seleccionar chi cuadrado para ver si hay una asociación y vamos a seleccionar continuar y después vamos a ir a donde dice casillas para seleccionar el porcentaje por columnas, donde vamos a leer por columnas. Ya que estén seleccionados estos datos, vamos a darle a continuar y le vamos a presionar en aceptar para ver los resultados. En los resultados podemos observar que hay un porcentaje del 52.5% de los casos de H&M y un porcentaje de 51.2% en los controles del sexo masculino y un 57.5% en casos de MIH y un porcentaje del 48.8% de los controles en sexo femenino. De manera visual podemos decir que los datos son muy similares, pero para eso vamos a ver la tabla del chi cuadrado. El valor del chi cuadrado es de 0.55 y el valor es de 0.815. Nomás es superior en 0.05. Esto quiere decir que no hay una diferencia entre los hombres y mujeres en los controles y en los casos. Con eso se puede decir que la variable de sexo se ha distribuido de manera similar y no será una interferencia al analizar la relación de los datos. Ahora se va a analizar la relación entre las caries dentales y MIH usando exactamente el mismo procedimiento, usando una tabla cruzada y añadiendo los datos a buscar una relación. Vamos a tener la misma configuración del chi cuadrado y el porcentaje en columnas. Como se puede ver, pues se van a quedar los datos previamente puestos, por lo que para quitarlo, pues vamos a seleccionar en la variable sexo, ahí que se colocó anteriormente en el recuadro de fila, y le vamos a aplicar en la flecha, perdón, que va, que va para la izquierda, para así añadir la siguiente variable en la prevalencia de caries. Le vamos a dar a aceptar y pues se van a arrojar los resultados. Nos va a decir que la prevalencia de caries en los controles son de 112 niños, de los cuales tienen caries un porcentaje de 43.8%. Y en los casos hubo 61 niños que tienen caries con un porcentaje del 50%. El valor estadístico de chi es 1.300 y el valor de P es igual a 0.254, lo que dice que es mayor a 0.05, pero no hay una asociación dentro de estas dos, ya que esas prevalencias de los controles y de los casos son muy similares. Por lo que analizando con el chi cuadrado se puede verificar que no hay una relación entre las caries y MIH. Ahora se va a realizar la variable de Gauss, en el cual es una variable numérica cuantitativa, que esta vez queremos sacar la medida del caos en los controles y en los casos, para el cual nos vamos a ir a la pestaña de análisis y después a estadísticos descriptivos, para después picarle donde dice explorar, para ver cuál va a ser la variable dependiente que será caos. Y siempre va a ser una variable numérica, en este caso. Pues aquí están los pasos de lo que dije, de este caso que va a ser caos. Se va a seleccionar MIH en el recuadro de la lista de pendientes y en el recuadro de la lista de factores del MIH, porque esto nos va a definir los casos de controles y controles. Después se va a seleccionar los estadísticos y vamos a escoger el intervalo de confianza. Y pues se le va a dar en continuar y aceptar. Nos van a dar los resultados donde podemos observar que la media de los controles es de 1.13 y el intervalo de confianza va a oscilar entre 0.91 como límite inferior y 1.34 como límite superior para los casos que van a presentar MIH. La medida de caos es de 1.42 y el intervalo de confianza va a oscilar entre 1.08 como límite inferior y 1.75 como límite inferior. Si se comparan estos intervalos de confianza, pues se va a poder ver si son superponibles, lo que nos va a indicar de manera virtual que no hay una diferencia significativa entre las dos medias. Ahora, ahora para ver si siguen una distribución normal, debemos hacer lo siguiente. Le vamos a dar en aceptar y a buscar las gráficas. Ok, ahora pues como conclusión, el análisis estadístico realizado mediante tablas de contingencia, prueba de chi cuadrado y comparación de medias permitió evaluar la posible asociación entre diversas variables
y la presencia de hipomineralización inciso-molar, que es MIH o HIM. Los resultados indicaron que no existe una relación estadística significativa entre el sexo de los pacientes y la presencia de MIH, así como tampoco entre la prevalencia de caries y esta condición. Asimismo, al comparar las medidas del índice Gauss entre los casos y los controles, se observó una superposición de los intervalos de confianza, lo que sugiere que no hay una diferencia significativa entre ambos grupos. Estos hallazgos indican que, dentro de la muestra analizada, las variables evaluadas no representan factores asociados de manera significativa con la MIH. La aplicación de herramientas estadísticas como las tablas cruzadas y el uso de software SPSS demostraron ser útiles para identificar patrones y validar hipótesis en estudios epidemiológicos observacionales, reafirmando la importancia de la estadística en el análisis e interpretación de datos clínicos. Por último, tenemos una tabla comparando las características y el tiempo o cuándo se usa de diferentes técnicas estadísticas, como por ejemplo la agrupación visual, caso con SPSS. Su característica pues es una técnica exploratoria que permite observar patrones, agrupaciones o diferencias visuales entre variables mediante gráficos. Y pues se usa para explorar visualmente, perdón, los datos antes del análisis estadístico formal, útil para detectar tendencias, outliers o relaciones entre variables. La prueba de Fisher, esta prueba no paramétrica para tablas 2x2 determina si hay asociación entre dos variables categóricas. Cuando los tamaños de muestras son pequeños y se compara la relación entre dos variables categóricas, especialmente con frecuencias esperadas de menores a 5. La PT para una muestra es una prueba paramétrica, compara la media de una muestra con un valor conocido o hipotético. Se usa para evaluar si la media de una sola muestra difiere significativamente de un valor específico. La prueba ANOVA es una técnica paramétrica, compara las medidas de 3 o más grupos independientes. Se utiliza cuando se desea saber si existen diferencias significativas entre más de dos grupos con variables cuantitativas. La prueba de hipótesis para comparar medidas puede incluir la prueba T de Student, ANOVA o pruebas no paramétricas. Determina si existen diferencias estadísticas entre medias de grupos. Se utiliza para verificar si dos o más grupos tienen medias significativamente distintas, depende del tipo de datos y número de grupos. La prueba PT para muestras independientes es una prueba paramétrica, compara las medias de dos grupos independientes. Cuando se utiliza una prueba paramétrica, existen dos versiones, una para muestras independientes y relacionadas. Se utiliza para comparar medias, ya sea entre dos grupos independientes o relacionados. Supone distribución normal de los datos. La prueba de tablas cruzadas o contingencia, que es la que vimos anteriormente en esta exposición, es una herramienta descriptiva. Muestra la frecuencia conjunta de dos variables categóricas. Puede complementarse con pruebas como chi cuadrado o Fisher. Se utiliza para analizar relaciones entre variables categóricas y visualizar patrones de asociación o independencia. Por último, la prueba PQ de Cochran es una prueba no paramétrica para datos dicotómicos. Evalúa diferencias en una variable binaria medida repetidamente en el mismo grupo. Perdón. Se utiliza para comparar proporciones en tres o más condiciones relacionadas cuando la variable de interés es dicotómica. Y pues sería todo por nuestra parte. Aquí están las fuentes.